Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, crocheteros, crocheteras? Hoy vamos a aprender a hacer estos mitones sin dedos, que la verdad es que vienen súper bien. Yo me manejo muy bien con ellos para seguir utilizando las manos. Espero que te vaya a ser útil y te animo a verlo por completo, por supuesto. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar el hilo o la lana que tú elijas. Yo he elegido esta marca, este color, que es el color 00071. Y el gancho apropiado. El fabricante para esta lana recomienda una aguja de 4 milímetros, pero yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros y medio. Vamos a necesitar una cinta métrica, tal vez unos marcadores y una agujita lanera. Vamos a trabajar el guante a lo largo, con lo cual lo primero que voy a hacer es decidir la medida que yo quiero para mi guante. Yo quiero que los dedos cortados lleguen más o menos por aquí y quiero que me quede hasta más o menos hacia aquí para luego poderle hacer el doblez. Te voy a dejar las medidas todas como te he dicho antes en la cajita de descripción, ¿vale? Entonces yo ya sé que voy a necesitar 42 puntos de cadena. Comenzamos la labor como tú la comiences. Perdón. Yo voy a comenzar esta vez con un nudo deslizado. Y comenzamos a hacer nuestras cadenitas. Como te he comentado, yo 42. 1, 2, 3, 4. Llegué a completar mis 42 puntos de cadena y mira lo que te comentaba, más o menos me llegaría por ahí y le dejo una largura un poquito mayor para poder luego hacer el doblez hacia arriba. Entonces vamos a trabajar a punto medio alto, con lo cual lo que voy a tener que hacer es hacer 2 puntitos de cadena y en el tercer puntito desde el gancho 1, 2 y 3 voy a hacer ahí mi primer punto medio alto. Cojo hebra, introduzco, saco, me quedan aquí 3 hebritas. Cojo hebra y saco por las 3. Ese sería mi primer puntito medio alto. Y mira, para la explicación me voy a señalar, porque es más sencillo que luego lo veas, ese primer punto que he tejido. Ahí es donde voy a terminar la siguiente vuelta, ¿vale? En este. Voy a tener que tejer ahí, en esa espiguita. Vuelvo a coger hebra, introduzco por el siguiente punto, saco y saco por los 3. Cojo hebra, introduzco, saco y saco por los 3. Así voy a ir tejiendo toda esta primera vuelta hasta el final. Ya vamos llegando por aquí al final de la vuelta, me queda este puntito y ya el último. Vale, ahora damos vuelta a la labor y vamos a hacer 2 puntitos de cadena de subida, que no van a tener valor. Eso quiere decir que no nos van a contar como punto. Ahora, de donde salió esta cadenita que acabo de hacer, he hecho 2, de donde sale justo esa cadenita, ahí, en ese punto, en esa espiguita, ¿ves? Que es nuestro último punto que tejimos aquí. Ahí es donde voy a hacer mi primer punto medio alto. Perdona que no cogí hebra, en esa espiguita. Y me voy a señalar este punto para saber que es el último punto que voy a tener que tejer en la siguiente vuelta y así no me equivoco. Luego con un poquito de práctica lo vamos a reconocer muchísimo mejor, pero bueno, al principio si eres principiante te recomiendo que te lo marques, así no te agobias y no te confundes. También otra manera es el ir contando todos tus puntos. Yo como hice 42 sé que siempre en cada vuelta voy a tener que tener 42 puntos. Y ahora sí, seguimos haciendo puntos medios altos para la siguiente vuelta. Te voy a mostrar de nuevo al final de esta vuelta cómo volver a terminar y a subir. Y así no te queda ninguna duda. Vamos llegando ya por aquí. Este puntito, este otro. Y mira qué bien que como nos hemos señalado aquí el marcador, ahí en esa espiguita última es donde voy a tener que tejer mi último punto. De nuevo damos vuelta a la labor y hacemos nuestros 2 puntitos de cadena. ¿Y dónde tengo que tejer? Tengo que tejer en esta primera espiguita que es mi primer punto. Ahí lo hago
y si lo sigo necesitando, pues vuelvo a colocar ahí el marcador para la siguiente vuelta. Nos lo señalamos aquí. Listo, y sigo tejiendo. Siempre lo vamos a seguir haciendo así. Ahora lo que tengo que decidir es cuántas vueltas hago. Bueno, pues yo lo que hago es que me voy probando mi propia mano, que me bordee toda la mano. ¿Vale? Entonces pongo los deditos así, me voy midiendo hasta que tenga toda la mano bordeada. Ya llegué a completar todo mi ancho que necesito para bordear toda mi mano. He hecho 23 vueltas y ahora mismo me miden 17 centímetros por 26 centímetros y un poquito más. Tú hazlo a la medida que tú necesites, como ya hemos hablado antes, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer, mira, vamos a coser este extremo con este extremo, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí, como ves, esta colita de aquí abajo, esta de aquí, es el inicio, ¿vale? Entonces yo quiero que se me vea esta parte de la labor, que es la parte derecha, con lo cual lo vamos a unir así, ¿vale? Para que se vea ese ladito. Ahora me voy a dejar una hebra, yo siempre lo hago o doble o triple esta distancia. Esta vez la voy a hacer doble porque ya he cosido el otro guante y he visto que con 3 se me quedaba demasiado hilo remanente. Entonces más o menos calculo por ahí y corto. Ahora vamos a pasar la hebra por el final del puntito, ¿vale? Por ese loop que se nos forma ahí, tiramos ahí bien y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Antes de empezar a coser, lo que he hecho aquí ha sido señalarme 12 puntos. ¿Por qué? Porque quiero que aquí quede un huequito de 6 puntos para poder meter el dedo pulgar y luego que quede un poquito más para llegar al largo de los dedos que quiero que me llegue, ¿vale? Ya lo tengo ahí señalado y ahora nos vamos a este extremo. Desde ahí vamos a empezar a coser punto por punto. Hay muchas maneras de coser, yo te voy a mostrar una de ellas, la que he elegido para este proyecto. Mira, vamos a observar un poquito nuestro punto. Este es el final que hemos hecho, ¿vale? Donde hemos terminado la última vuelta y como ves aquí se me queda una espiguita. Sin embargo, en este otro lado lo que se me queda es una hebrita así como entrelazada, que es el inicio, es la cadena base que hemos tejido, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esta hebrita con la espiguita de aquí. Lo que hacemos es enfrentarla y muy importante que nos coincida punto por punto, ¿vale? Para que nos quede súper bien. Lo que voy a hacer es venirme aquí al inicio y voy a pasar por por el final de aquí, el inicio de la labor, y voy a hacer 2 pasadas. Entonces introduzco así, paso una vez, luego esta hebrita la vamos a meter y vuelvo a pasar otra vez para que me quede bien cogido. Ahí está. Ahora nos vamos al primer punto y vamos a introducir por esta hebrita de aquí, que es la que dijimos que es la de la cadena, ¿vale? A ver si lo enfoca bien, ahí está. Y vamos a utilizar en esta espiguita, no vamos a coger toda la espiguita, sino que yo voy a coger la parte exterior de la espiguita. Introduzco por ahí y saco. A ver que se me ha cogido aquí la hebrita de antes, la voy a sacar. Ya está. Y ahora desde este lado donde he terminado y sale la hebra, voy a trabajar hacia este otro lado. Entonces introduzco por la hebrita exterior de la espiga y me voy a la cadenita. Ahora desde este lado donde he terminado de coser, me vengo a la siguiente hebrita e introduzco por la hebra de la espiga exterior. Así. Así vamos a ir cosiendo hasta donde me he señalado el marcador.
La verdad que es muy fácil y muy rápido de coser. Ya he llegado por aquí donde tenía el marcador, lo quito y ese es donde me señala donde tengo que terminar de coser, va a ser el último punto. En este último punto lo que voy a hacer es hacerle 2 o 3 pasadas porque así luego no se me abre en los dedos. Entonces lo que hago es regresar al anterior y lo vuelvo a pasar de nuevo por aquí. Espero que lo veas bien. Incluso si quieres lo puedes volver a pasar. Y así nos aseguramos que no se queda abierto, que luego siempre al utilizarlos, pues claro, se nos puede ir abriendo. ¿Vale? Ahí ya lo tenemos bien cogido. Ahora me voy a saltar 6 puntos porque necesito 6 puntitos de margen para poder introducir mi dedo. Entonces yo lo que hago es ir avanzando un punto, 2, 3, si quieres por aquí abajo casi mejor, ahora que me doy cuenta, 4, 5 y 6. En este sexto ya voy a comenzar a coser con el punto enfrentado. Entonces voy a regresar uno por aquí. No. Entonces ahora, sí, voy a regresar uno por aquí para quedarme a este lado. Y ya voy a introducir por la hebrita de este. Y cojo como antes la hebrita atrás. Y lo voy a volver a pasar, ¿vale? Para que se me quede bien cogido como hemos hecho antes. Introduzco por aquí. Me vengo a este ladito, a esta hebra. Ahí. Y vuelvo a sacar por esa hebrita y por la hebrita de atrás. No corresponde con este punto, con lo cual lo voy a volver a meter por aquí, ¿vale? Para que me quede ahí bien cogido. Y ahora sigo avanzando ya como antes, ¿ves? Aquí ya nos ha quedado muy bien esa terminación. Y ya voy avanzando aquí hasta el final. Lo puedes hacer como a ti te parezca mejor, es solamente una de las formas. Me gusta porque apenas se aprecia la costura y me gusta mucho cómo queda, la verdad. Bueno, ya vamos llegando por aquí al final, acuérdate de esa última. Y aquí voy a hacer igual que antes, voy a hacer varias pasadas para que me quede bien cogido. Y luego no se nos quede aquí, que hay veces que se queda como un entremetido que no me gusta, entonces lo voy a ir rematando ahí bien, ¿vale? Vale, y ahora ya por la parte interior es donde voy a rematar el hilo. Aquí por la parte interior me vengo, por ejemplo, por aquí. No hace falta que sea en la misma costura, como tú veas que te quede mejor. Como tenemos poquita distancia, por lo menos yo, hasta el hueco del dedo gordo, pues no voy a ir en la misma dirección de la costura, ¿vale? Voy a ir entremetiendo así entre los puntos por donde yo vaya, que se va quedando lo menos visible posible, aunque claro, va a ser el interior del guante, con lo cual tampoco es que lo vayamos a ver. Y mira, importante, yo también lo que hago es que cuando ya veo que voy a casi a cortar, siempre retrocedo un poquito en algún punto, ¿ves? Como en este, para que se me quede bien cogido, en uno o en varios. Mira, en este caso, por ejemplo, voy a avanzar un poquito más, voy a volver a regresar. Y como no quiero que me quede cortar justo al ladito de donde está la apertura del dedo, me voy a ir hacia uno de los laditos
y ahí donde yo considere que me quede bien, pues ya cortamos el hilo. Por ejemplo, ahí. Ahora voy a esconder también esta brita del inicio, igual por la parte interior. Ya lo tenemos aquí, todo terminadito, listo para utilizar. Lo puedes utilizar si quieres, bueno, de dos maneras, así a lo largo, que queda muy bien, la verdad, o si quieres también lo puedes utilizar haciéndole el doblez y de así, pues bueno, a mí me gusta más también porque así está más calentita la muñeca. Nada más, espero que te haya servido el tutorial, que te haya gustado y que te animes a hacerlo conmigo. Te animo también, como siempre, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente.